Colulipa. El libro de Jueces narra una parte de la historia del pueblo de Israel donde política y geográficamente está totalmente desorganizada y sus instituciones están aún sin definir, además de que numerosos enemigos le amenazan con destruirla. Los jueces eran líderes o personajes que resolvieron algún problema específico o que liberaron al pueblo de alguna amenaza externa temporal. Estos jueces no se consideraban jefe supremo del pueblo, tal como se espera de un rey, sino en líderes temporales y transitorios. Los israelitas tendrían que esperar a tener un rey para ser totalmente unificados como un pueblo. Este libro abarca un periodo de tiempo que inicia con la muerte de Josué y termina con el establecimiento de la monarquía como régimen de Estado. Durante el periodo de tiempo que cubre este libro, los israelitas habitan de manera sedentaria los territorios ocupados del Canaán, un modo de vida que contrasta drásticamente con su pasado hasta este momento, que había sido un estilo de vida nómada, de traslados de sitio en sitio por toda la región. Después de haber sido sometidos por los babilonios y supuestamente por los egipcios y de vagar por muchos años en los áridos terrenos del cercano Medio Oriente, es esta la primera vez que el pueblo de Israel se establecía sedentariamente. Abandonando su vida nómada, se convierten en agricultores, habitando en casas o chozas de adobe. Bajo estas condiciones, los problemas que este pueblo presentaba no eran muy grandes, y las amenazas más importantes eran aquellas que venían de otros pueblos y tribus que vivían en esas tierras cuando los hebreos llegaron. La realidad irrefutable de que estos asentamientos eran meramente una ocupación fue razón suficiente para crear mucho conflicto en la zona. A Israel le gobernaron muchos jueces, unos 12 según menciona el libro de Jueces, por un periodo que se extiende por unos 320 años. Como es de nuestra costumbre, iniciemos por resaltar algunas de las historias más ridículas presentes en este libro. Al igual que los libros anteriores, en este se continúa el genocidio de los pueblos que vivían en la región del Canaán. El libro comienza con la muerte de 10,000 cananitas y fariseos, y después de la masacre capturaron a Adonibesec, al cual le mutilaron sus pulgares y los dedos grandes del pie, para devolverle el favor que él había hecho con otros 70 reyes, para más luego pasar a Jerusalén y masacrar a todos sus habitantes y encender la ciudad en fuego. Y después de la masacre de Jerusalén, los hijos de Judea, asistidos por Dios, se fueron en una gira de matanza donde cometieron 5 otras masacres. Y claro, después de esta vorágine de matanzas, la Biblia tiene un mensaje familiar. El héroe representante de Dios, Caleb, entregó sus 2 hijas al israelita que matara la mayor cantidad de gente. Este Dios omnipotente realmente no era todopoderoso, por el hecho de que también se dice que no pudieron exterminar a los habitantes del valle, porque estos tenían carrozas de hierro y por ende eran muy superiores en armas a los israelitas. Pero si seguimos contando todas las barbaridades enumeradas en este libro, tardaríamos mucho con este video. Mejor tratemos las historias más importantes. Empecemos por el juez muy característico llamado Jefté. Es un personaje bíblico, miembro de la tribu de Gad e hijo de Galat y una prostituta. En este libro, él liderea a los israelitas en su guerra contra los amonitas. Habiendo ganado por la intervención de Yahvé con facilidad a los amonitas, prometió a su Dios que al volver victorioso, lo primero que le reciba sería sacrificado en su nombre. ¿Y qué ocurre? Cuando regresa a su casa, quien le recibió fue su única hija. Y al igual que Abraham, este decide sacrificarle en nombre de su Dios. Claro que una historia bíblica no puede terminar sin una perversidad incluida dentro de ella. La hija le pide a su padre que antes de que él la sacrifique, le permita llorar su virginidad por 2 meses. Sube a la montaña y por 2 meses llora su virginidad. La pobre niña, al ser sacrificada, no tenía más nada por qué llorar que no fuera por no haberse acostado con un hombre. En fin, a diferencia del sacrificio no realizado de Abraham, el de Jefté sí fue consumado, y este bárbaro mató a su propia hija en nombre de su Dios Yahvé.
Los cristianos actuales quieren desentenderse de este comportamiento salvaje de los hebreos de esos tiempos al decir que en el Nuevo Testamento no existen ese tipo de barbaridades, obviando que todo el Nuevo Testamento se basa en la historia del sacrificio de un padre a su único hijo, Jesucristo. La Biblia, sea esta la Torá judía como el Nuevo Testamento, está plagada de esta cultura execrable de los hebreos de ese tiempo, el de los sacrificios humanos, principalmente el de los únicos hijos. Otro de los jueces interesantes que describe este libro es el juez Sansón, cuyo nombre significa que le sirve a Elohim. Fue uno de sus últimos jueces y se caracterizó por poseer una figura recia y una fuerza extraordinaria para combatir contra sus enemigos y llevar a cabo actos heroicos inalcanzables para los hombres comunes. Luchaba sin más armas que sus propias manos, contra leones, contra ejércitos y con solo una mandíbula de burro, y hasta llegó a derribar un templo filisteo con su propia fuerza. En los capítulos 13 y 16 del libro de Jueces se narra la historia de este juez, y la misma cuenta cómo el pueblo de Israel de nuevo vuelve a adorar al dios Baal y traicionar a Yahvé. Este otro dios que aparentemente tiene tanta fuerza como Yahvé, que la Biblia narra cómo los israelitas siempre vuelven a adorarle. Por esa traición del pueblo de Israel a Yahvé o Elohim, Dios entonces le entrega a su pueblo a los filisteos, que abusan de ellos por unos 40 años. Y como siempre ocurre en cuestiones de mujeres, maridos e hijos en la Biblia, un ángel le dijo a una mujer que iba a tener un hijo que liberaría a Israel de los filisteos. También le dijo a la madre que no debería de tomar ni vino, ni sidra, ni comer alimento impuro, y que su hijo no debía de cortarse el pelo nunca. El muchacho, ya siendo joven, se enamora de una mujer filistea y a pesar de la oposición de sus padres que querían que se casara con una joven israelita, Sansón decide casarse con la filistea. Y claro, para evitar que se vea como una violación al mandamiento de no desobedecer sus padres, la Biblia aclara que todo esto era parte del plan de Yahvé para poder destruir a los filisteos. No vamos a entrar mucho en los detalles de esta larga historia, solo les cuento que el plan de Dios incluía que Sansón hiciera una apuesta con los fariseos para que adivinara un acertijo que ellos no pudieron resolver, y contrataron a la novia de Sansón para que ésta lo averiguara. Ella le lloró a Sansón y consiguió la solución al acertijo. Los fariseos le ganaron la apuesta a Sansón y Sansón, para pagar la apuesta, mata a 30 gente para robarles sus ropas y poder entregarles esas ropas como pago por perder la apuesta. Después de esto viene una serie de acontecimientos que incluyen Sansón regalarle una cabra a su mujer para que ésta le diera sexo, y más luego que el padre de esta mujer se la diera a unos de sus amigos y le ofreciera a su hija más pequeña a cambio, diciendo que esta era mucho más bonita. Pero Sansón no quería a la hermana menor, sino a la mujer más experimentada. Y claro, el genial Sansón se inventa que para recuperar a su mujer captura a 300 zorras, les pega fuego y estas después queman todos los sembradíos de los fariseos. Y aparentemente este plan no funcionó, porque como resultado los fariseos mataron a su mujer y al padre de esta. Por haberle quemado su mujer, Sansón tomó a los fariseos y los mató a todos con su espada. Más luego 3,000 hombres de Judea vinieron y lo capturaron, le amarraron y lo llevaron a los fariseos. Y entonces Sansón rompió sus ataduras y mató a 1,000 hombres utilizando como arma la quijada de un asno. Después del fenómeno de la quijada del asno, Sansón se convierte en juez de Israel por un espacio de 20 años. Y pasado ese tiempo, Sansón huye a Gaza y se hospedó en casa de una prostituta. Sus enemigos le quieren matar, él escapa y más luego se enamora de la filistea Dalila, quien, recibiendo unas monedas de plata de los filisteos, se deja sobornar para extraerle a Sansón el secreto de su fuerza y de cómo los filisteos pueden vencerle. Y después de varios intentos y peticiones, Sansón le dice a Dalila la fuente de su fuerza, su cabello. Así que cuando éste se durmió, ella le cortó el cabello. Y entonces vinieron los fariseos, capturaron a Sansón, le sacaron los ojos y lo pusieron en prisión. Más luego, en una de sus grandes fiestas, los fariseos trajeron a Sansón para que le entretuviera, y Sansón decidió cometer un ataque de suicidio terrorista y morir con todos ellos dentro del templo.
Dios aprobó tal acción y le dio la fuerza a Sansón, y aunque la Biblia no lo dice, muchos especulan que Sansón gritó Allahu Akbar mientras destruía el templo con todos los fariseos adentro. Este fue el primer ataque terrorista de la historia y quedó bien registrado en la Biblia. El libro de Jueces termina entonces con varias atrocidades. La primera de ellas es la exterminación del pueblo de Labish, donde vivía un pueblo de gentes muy pacíficas, pero aún así estas fueron masacradas. La siguiente historia trata sobre un levita que se busca una concubina que más luego entrega a un grupo de hombres para que la violen. Le matan, la descuartizan y utilizan las partes podridas de su cuerpo para enviar un mensaje al pueblo de Israel. El libro de Jueces finalmente termina en los capítulos 20 y 21, donde se narra el fin de la era de los jueces, 2 genocidios y el robo de unas 200 vírgenes. En conclusión, este libro hace una muy buena lectura para cuando usted esté aburrido. Y aunque no haya visto este video, de seguro no necesitará ninguna guía para entender y comprobar todas las atrocidades que aquí narramos. Por favor, no se pierda la continuación de esta serie, La verdadera Biblia, narrada por un humanista. Thank you for watching. Muchas gracias por su atención.